Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. En esta oportunidad vamos a hacer un repasito acerca de las ramas de la arteria carótida y también las ramas de la arteria subclavia, ¿sí? Esto en relación con cuello. Bien, entonces empecemos este video. Bien, aquí vamos a aprovechar y vamos a ver acerca del arco aórtico, ¿sí? Arco aórtico. El arco aórtico me da tres ramas importantes. Uno es el tronco brachiocefálico, también denominada la arteria innominada, ¿sí? Tronco brachiocefálico. Otra de las arterias que tenemos aquí está la arteria carótida común izquierda, rama del arco aórtico. Y por última tenemos aquí la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué queremos decir? Que de la arteria brachiocefálica está saliendo dos arterias muy importantes. Esta, la arteria subclavia del lado derecho y la arteria carótida común derecha, ¿ok? Bien, entonces, si nosotros ponemos detalle, vamos aquí a marcar la arteria subclavia derecha y la arteria subclavia izquierda. ¿Qué es lo que estamos dándonos cuenta? De que la arteria subclavia izquierda es mucho más larga, ¿sí? Más larga que la derecha. ¿Por qué? Porque la arteria subclavia izquierda nace de lo que va a ser el arco aórtico, ¿no? Listo. Está naciendo directamente del arco aórtico, por tanto su recorrido va a ser mayor. Bien. Vayamos a estudiar lo que es la carótida común. En este caso estamos viendo la carótida común del lado derecho. Bien. La arteria carótida común derecha se va a dividir en dos arterias. Una, esta que es la carótida externa y esta la carótida interna, ¿sí? Esta división sucede a nivel de lo que va a ser la tercera vértebra cervical. Primera, segunda, tercera, ¿no? Entre la tercera y la cuarta vértebra cervical. Listo. Un detalle que también tenemos que mencionar es que esta arteria carótida externa va a tener muchas ramas en el cuello, ¿no? En cambio, la arteria carótida interna está bien limpia. ¿Qué quiero decir? No va a tener ramas a nivel de lo que va a ser el cuello, ¿sí? Ella está muy enfocada para ir dentro del cerebro, ¿sí? Entonces, acuérdense, una arteria, si ves en el cadáver una arteria que no tiene ramas a nivel del cuello, probablemente sea la arteria carótida interna, ¿ok? Bien, algo también que hay que ver es que la arteria carótida externa es más medial, ¿sí? Que la carótida interna. La carótida interna es más lateral en relación a la carótida externa, ¿ok? Listo. Seguimos. Ahora vamos a ver las ramas de la arteria carótida. Antes de ir a las ramas, es importante que hablemos de dos estructuras muy importantes. ¿Ok? Vamos a ver acerca de lo que es el cuerpo carotidio, que se encuentra a nivel de la bifurcación de la arteria carótida común, es decir, se encuentra a nivel de la arteria carótida externa y la arteria carótida interna, ¿sí? Esto de aquí, vamos a dibujarlo, el cuerpo carotidio. El cuerpo carotidio se encarga, es un vigilante, ¿no? Que se encarga de vigilar, por ejemplo, el oxígeno en la sangre, ¿sí? Eso es su función, ¿no? Va a ayudarnos a fijar la oxigenación en la sangre. Otra estructura tenemos que mencionar que va a ser el seno carotidio. El seno carotidio es este abultamiento que va a tener la arteria carótida interna, ¿sí? Este abultamiento se conoce como el seno carotidio, ¿ok? Seno carotidio. La función del seno carotidio, por ejemplo, él va a vigilar los cambios en la presión arterial, ¿sí? Él va a avisar al cerebro si la presión arterial disminuye o baje. En cambio, el cuerpo carotidio va a avisar cómo están los niveles de oxígeno en la sangre. Entonces, estos son bien importantes. Algo muy interesante, por ejemplo, que ocurrió también en lo que el COVID, en el COVID se vio que los pacientes que saturaban, por ejemplo, 60%, que lo ideal es tener
saturaciones mayor a 95, y en el COVID había muchos pacientes que saturaban menos de 60, menos de 90, ¿no? Y el paciente estaba tranquilo. ¿Qué queremos decir? El paciente no estaba fatigado, no estaba ahí hiperventilándose o incómodo, ¿no? Cuando vemos que uno se pregunta, pero se está a punto de morir, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Se ha visto que el COVID destruye a nivel de lo que es el cuerpo carotillo. ¿Qué quiero decir? Si yo destruyo a mi vigilante, no hay quien me avise cómo está el oxígeno en la sangre. Es por eso que los pacientes no tienen esa información que va a mandarse al cerebro y por ellos están tranquilos, ¿no? Es una hipoxia silenciosa, ¿no? ¿Qué quiero decir? Otra vuelta a remarcar. Los núcleos donde va a llegar esta información que están a nivel del tronco encefálico están todo bien. El problema es en el cuerpo carotídeo. Y obviamente una alteración a nivel del oxígeno ya va a afectar al paciente, ¿no? Ya va a afectar demasiado. Bien, seguimos. Ahora, algo que tenemos que ver aquí son las ramas de la arteria carótida externa. Entonces vamos a borrar todo esto de aquí. Listo. Ramas de la carótida externa. Una de las primeras ramas aquí bonitas, voy a poner aquí la glándula tiroides, es esta de aquí, arteria tiroidea, porque va a la tiroides, a la glándula tiroides. Arteria tiroidea superior, arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior también se menciona que aprovecha para dar ramitos al músculo esternocleidomastoideo. Aquí tenemos su rama para el esternocleidomastoideo. Listo. Rama tiroidea superior, rama de la carótida externa. Muy bien. Sigamos. Otra de sus ramas que se logra ver en esta aplicación es la arteria faríngea ascendente. Arteria faríngea ascendente. ¿Rama de quién? Carótida externa igual. Listo. Otra de las ramas que vamos a ver aquí, vamos a retroceder, es esta de aquí, que está yendo hacia la lengua. Arteria lingual, ¿no? Que va a ir a lo que va a ser la lengua, formando la arteria dorsal de la lengua, etc. Bien, otra de las arterias que ya habíamos igual visto en otro video, esta es la arteria facial, ¿no? La arteria facial que se va a continuar, va a formar una arteria que va a ser la arteria angular, va a tener sus ramas de esta arteria facial, lo que va a ser la arteria nasal lateral, ¿no? Da sus labiales superiores, labiales inferiores, en fin, incluso da sus ramas submentoneas, entre otras. Bien, entonces, arteria facial. Otra de las ramas importantes que está yendo detrás de la apófisis mastoides y a nivel del occipital, pues es la arteria occipital, solo occipital, ¿sí? Arteria occipital. Hay otra arteria, también rama de la carótida externa, auricular posterior, auricular posterior. Ahí igual se ve, arteria auricular posterior. Ahora vayamos la rama de las arterias, las ramas terminales de la arteria carótida externa. Son dos arterias, esta, la temporal superficial. Vean, ahí se logra ver cuán superficiales, vamos a decirlo así, para que nos acordemos. Porque no hay que confundirnos la temporal superficial con las temporales profundas, que son ramas de la arteria maxilar, ¿ok? Temporales profundas, esas de ahí, y esta la temporal superficial, que es rama de la carótida externa, ¿sí? Bien. Esta temporal superficial tiene una ramita, por ejemplo, esta de acá, que es la facial transversa. Tiene otra ramita, arteria cigomática, tiene otra ramita cigomática orbitaria, tiene otra ramita que va a ser la auricular anterior, esta de acá, ¿sí? Luego tiene otras ramitas que van a ser ramo frontal, y esta va a ser ramo parietal, ¿no? Ramo parietal. Listo. Entonces, no olvidarse que una de las ramas terminales de la arteria carótida externa es la temporal superficial. Temporal superficial. Y otra de las ramas va a ser la arteria maxilar o maxilar interna, antes conocida. La maxilar es también rama terminal de la
arteria carótida externa, ¿ok? Listo. Acuérdense, la arteria maxilar tenía varias ramas, ¿no? Más de 15 ramas que ya hemos ido viendo en otro video. Listo. Bien. Ahora vámonos a revisar un repasito rapidito. Arteria carótida común se divide en carótida interna y carótida externa. Carótida externa tiene una ramita tiroidea superior, esta de acá. La tiroidea superior da un ramito al esternocleido mastoideo también. Luego tengo la arteria faríngea ascendente. Ahí se ve la arteria faríngea ascendente, esa de ahí. Luego tengo la arteria que va a ir a la lengua, ¿no? Arteria lingual, esta de acá. La arteria facial, la arteria occipital, auricular posterior, hasta vamos a pintarle auricular posterior, y las ramas terminales temporal superficial y la arteria maxilar. Listo, vámonos ahora a las ramas de la arteria subclavia. La arteria subclavia, esta de acá, que en realidad se va a continuar con la arteria axilar, ¿no? Entonces vamos a delimitar, hay un límite que va a ser el borde externo de la primera costilla, ¿sí? A ese nivel, pues vamos a decir que hasta ahí es la arteria subclavia y de ahí para adelante va a ser la arteria axilar, ¿ok? Bien, la arteria subclavia tiene 3 porciones, entonces para ver las 3 porciones vamos a tomar en cuenta a uno de los músculos que van a ser los músculos escalenos, ¿sí? Entonces vamos a ir a volver a poner, vamos a poner músculo, vamos a poner arterias. Bien. Listo. Voy aquí a aproximar, voy a sacar el platisma, el esternocleidomastoideo, saco el homoioideo y encuentro aquí los músculos escaleno anterior, escaleno medio y el escaleno posterior. El escaleno anterior y medio van a la primera costilla. En cambio, el escaleno posterior dice, no, yo no voy a ir con ustedes, yo me voy a ir a la costilla número 2. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿por qué mencionamos? Veamos, aquí le vamos a poner la vena subclavia. Vean, la vena subclavia, músculo escaleno anterior y detrás está la arteria subclavia, ¿no? Entonces es un dato importante. Primero va a estar la vena subclavia y después recién estará la arteria subclavia, ¿ok? Listo. Seguimos. Ahora, tomando en cuenta este músculo, podemos dividir a la arteria subclavia en 3 porciones. Primero solo enumeraremos, vamos a poner números, perdón. Porción número 1, porción número 2 y porción número 3. 3 porciones, 1, 2 y 3. A esta primera porción, ahora sí, le voy a poner un nombrecito, ¿sí? Le vamos a llamar porción preescalénica, acuérdense, preescalénica. Y a esta porción de aquí le vamos a poner porción escalénica. Y esta última porción, o la tercera porción, le vamos a poner porción post-escalénica. ¿Ok? Listo. Ahora sí, vámonos a ver estas distintas porciones y sus ramas de la arteria subclavia. Bien, no se olviden que la arteria subclavia derecha es rama del tronco raquiocefálico. En cambio, la arteria subclavia izquierda es rama directa del arco aórtico. Bien, vayámonos a la primera porción de la arteria subclavia. La primera porción de la arteria subclavia, vean, vamos a ver, ahí tiene sus ramitos. Una de estas, primero, esta es la arteria torácica interna o también conocida antiguamente como mamaria interna, torácica interna o mamaria interna, ¿ok? Listo. Esta es por tanto, la torácica interna. Torácica interna o mamaria interna. Vean cómo va viene al dentro, ¿no? Por eso es denominada torácica interna. Otra de las arterias es esta de aquí, arteria vertebral. Vean cómo va pasando por lo que va a ser el foramen transverso. ¿De quién? De las vértebras. Arteria, por tanto, denominada arteria vertebral.
esta junto con la otra me van a ayudar, por tanto, también a formar lo que va a ser el tronco basilar, que va a estar a nivel del cerebro, ¿no? Adentro. Listo. Vámonos ahora a un tronco. Vamos a volver a actualizar. Aquí se ve. Esta de acá es el tronco tirocervical escapular, ¿sí? Se llama, en muchos libros lo ponen tronco tirocervical, en otros ya están como tronco tirocervical escapular. ¿Por qué escapular? Porque en realidad esta tiene 3 ramas, ¿ok? Entonces, el nombre ya nos está diciendo qué tipo de arteria es, ¿ok? O cómo se llama sus ramas. Primera de las ramas, esta tiroidea inferior. Vean la tiroidea inferior, ¿dónde va a ir? Pues a la parte de la glándula tiroides en la parte inferior. Tiroidea inferior. Porque la tiroidea superior era rama de la carótida externa, ¿ok? Entonces, ya tengo una de las ramas de la troncotirocervical. Tronco tirocervical, tiroidea inferior. La tiroidea inferior, a su vez, vean aquí, va a dar un ramito que es esta, la cervical ascendente, cervical ascendente. ¿Ok? Bien, vámonos a las otras ramas del tronco tirocervical. Ya hemos visto la arteria tiroidea inferior. Ahora vamos a ver otra arteria, esta, la arteria supraescapular. La arteria supraescapular. Vean cómo va la arteria supraescapular. Va a ir a la escápula, como es para arriba, supraescapular, la parte superior, ¿no? Listo. Otra arteria, rama del tronco tirocervical, tiene que ser una cervical, por eso ahí su nombre. Esta es la cervical transversa. Cervical transversa o también denominada como la transversa del cuello. Transversa del cuello. Y mencionan, ¿no? Los libros, la transversa del cuello se continúa como la arteria cervical superficial. ¿Ok? Y muchos autores dicen, pero ¿para qué? Si es el mismo, si es el mismo, es la misma arteria, esta es la arteria cervical transversa, y le cambiaron simplemente de nombre, y otros autores dicen así, ¿no? Y le pusieron aquí, pues, la arteria cervical superficial, ¿no? Ahí la frase, ¿no? Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿No? Bien, seguimos. Algo que quiero remarcar aquí, de esta arteria que va a ser cervical transversa, a veces se da otro ramito aquí que yo le llamo la arteria que se mete en todo, la arteria metiche. Esta arteria se denomina dorsal de la escápula, ¿sí? Y más adelante vamos a ir a mostrar. Por tanto, quiero decir que hay una arteria que puede estar en la primera porción, o a veces puede estar en la segunda, o a veces puede venir incluso en la tercera porción. Listo. Entonces, tronco tirocervical. Tengo tiroidea inferior, que daba su ramito cervical ascendente. Esta de aquí, la transversa cervical, que termina en cervical superficial. Y esta otra arteria de aquí que nos estamos olvidando, la arteria supraescapular, ¿ok? Bien, ya acabamos la primera porción, vámonos a la segunda porción. La segunda porción, hay un tronco. Este tronco se llama tronco costo cervical, porque ya va a haber ramitos que van a ir a las costillas y otro, seguimos con la parte cervical. El tronco tirocervical me da esta arteria que es la cervical profunda, porque ya habíamos visto la cervical superficial que era esta, ¿no? Aquí tenemos la cervical profunda y aquí la cervical superficial que era rama de la transversa cervical, ¿no? Esta de aquí, no se olviden, es la cervical profunda, rama del tronco costo cervical. Listo. Otra de las ramas es esta arteria, que yo le llamo la arteria que es madrecita porque tiene 2 hijos importantes. Esta es la arteria intercostal suprema. Intercostal suprema. La arteria intercostal suprema, ya les había dicho, tiene 2 hijos que van a tener su mismo nombre, intercostal o primera intercostal. Y aquí tenemos la segunda intercostal, ¿sí? Bien, ya acabamos la segunda porción. Ahora nos falta la tercera porción. Todo esto de acá estaríamos mostrando la tercera porción. Pero esta tercera porción, en la mayoría de las veces está limpia. ¿Qué queremos decir? No va
a tener algunas ramas, ¿no? Pero puede estar alguna de estas que estoy mencionando ahora, la dorsal de la escápula, esta es la arteria dorsal de la escápula, puede estar saliendo acerca de lo que va a ser la rama de la tercera porción de la subclavia, ¿no? Dorsal de la escápula o transversa de la escápula. Muy bien. Entonces, de esa manera ya hemos logrado completar todas las ramas del tronco, perdón, de la subclavia. Un repasito de más. Arteria subclavia tiene una porción, primera porción, con arteria torácica interna, esta de acá, y arteria denominada vertebral, ¿no? Arteria vertebral. Luego tengo el tronco tiro cervical, que se divide en arteria supraescapular, arteria, esta de aquí, llamada, ¿cómo le vamos a llamar a esta arterita? Arteria supraescapular, y esta es la arteria ya cervical transversa, ¿no? Arteria supraescapular, arteria tiroidea inferior, que daba la arteria faríngea ascendente, no se olviden, ¿no? Luego tengo aquí, esta de aquí, la cervical transversa, supraescapular. Cervical transversa terminaba en la cervical superficial. Y a veces puede dar otro ramito, esta transversa cervical, la arteria dorsal de la escápula. La segunda porción era otro tronco costo cervical, que daba la cervical profunda, ¿no? Y por último da la arteria, la madrecita, arteria intercostal suprema, que tiene dos hijos. Estos dos hijos, ¿cuáles son? Arteria primera intercostal y segundo intercostal, ¿no? Muy bien. Listo. Y la última porción, no se olviden, la tercera porción ya es más libre, ¿no? Es más libre. En este caso, en esta edición lo han puesto la arteria, a esta arteria dorsal de la escápula, le pusieron en lo que es la tercera porción. Esta es la arteria dorsal de la escápula, que también muchas veces puede estar en la primera porción, ¿no? Muy bien, entonces es una que se mueve mucho, ¿no? Listo.